desciendes de mí, tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. ¿Cómo se nos ha ido revelando el Señor hasta esta altura de nuestra vida? ¿Será que la revelación que yo tengo del don llamado Cristo es la misma que tenía cuando tenía 5 años de cristiano, 2 años de cristiano, 15 años de cristiano, 20 años de cristiano, 40 años de cristiano? ¿Será la misma revelación o ha progresado? ¿Ha sido perfeccionada en mi caminar? Bueno, realmente aquí el Señor nos está hablando de que esta mujer tenía cierta agua que tenía que ser renovada para que pudiera venir un crecimiento en la revelación. Si no cambiaba el agua, no cambiaba la revelación. Y abordamos tan solamente 3 puntos, ¿verdad?, importantes que tenían que ver con las costumbres que tenían que ser renovadas. Gente que tiene costumbres que trae de antaño. Hablamos acerca del ciego de nacimiento que estaba viviendo un agua de una crisis existencial, de aquella gente que le ocurren situaciones y intenta buscar respuesta a lo que le ocurre. Señor, seguimos, ¿verdad?, también hablando acerca de esta crisis también, de este hombre que estuvo 38 años, ¿verdad?, en el piso, que necesitaba, que él estaba bebiendo el agua de la conformidad, de la aceptación de vivir con una carga y aguantarse a lo que ocurriera. Y también vimos acerca de el agua que estaba de alguna manera pidiendo a la mujer encorvada, que ella iba al culto sin ninguna expectativa. Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos viendo, ¿verdad?, el domingo. Ahora miremos una agua que también tiene que ser renovada, la mujer de flujo. Dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 8, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, diga conmigo 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Usted ya ha leído conmigo, ¿verdad?, y ha escuchado esta enseñanza en alguna ocasión, donde hemos tomado distintos ángulos y enfoques diferentes. Hoy, hablando acerca del qué tipo de agua estaba bebiendo esta mujer. Yo creo que esta mujer bebió un agua que no le permitía sanar de alguna manera su amargura. Estaba durante mucho tiempo, hermanos amados, bebiendo el agua de la enfermedad sin encontrar solución, sin encontrar esa puerta de gracia abierta que le permitiera acceder a poder de alguna manera disfrutar de un fruto. Usted va a saber, hermanos amados, que una de las cosas más terribles que ocurría en el pueblo de Israel y que era una señal de alguna manera, si lo podíamos decir, de maldición, era la esterilidad. De hecho, el Señor le dijo a su pueblo: no habrá estéril en medio del pueblo. Cuando aparecía una mujer estéril, era como algo extraño, era como algo que de alguna manera hacía pensar que algo había ocurrido. Rebeca cargó con esto, Raquel cargó con esto, Ana cargó con esto, Elizabeth cargó con esto, realmente, y cargaban, así como varias que cruzaron y avanzaron por este camino de la esterilidad. Y de alguna manera uno de los enemigos del renuevo es la esterilidad, porque realmente renuevo significa vástago, fruto, pero también significa la palabra hebrea ben, que significa hijo. De tal manera que este año de renuevo también es el año de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que ellos experimenten bendiciones de parte de Dios, para que ellos sean visitados por el Señor y para que también aquellos que vienen en camino, como aquellos que son pequeñitos, puedan tener experiencias poderosas con Dios. ¿Por qué no hacerlo así? Yo le conté hace poquitito que mi hija Renata, que tenía 5 años, estaba hace unas semanas atrás orando al Señor y comenzó a hablar en lenguas. Tiene 5 años y estaba haciendo cántico espontáneo. Hubiese dado todo por haber estado presente en ese momento. Yo estaba en un servicio fúnebre, pero mi esposa pudo gozarse con ella. A lo que voy yo es que
sí van a haber visitaciones sobre nuestros hijos. Y van a haber presencias manifiestas de Dios sobre esa estructura. Ahora nosotros, hermanos amados, somos llamados a comprender que esta mujer tenía una amargura tremenda. Cuando una mujer tiene por 12 años un flujo continuo de sangre, realmente ella entiende que no puede dar a luz hijos. De hecho, no puede de alguna manera poder abrazar el fruto de su vientre. Entonces nosotros aquí entendemos que ella bebió un agua que no le podía sanar su amargura, que no le podía sanar su tristeza, y por 12 años cargó con ese dolor, con ese malestar. Ahora la pregunta que sale de cajón en este culto de semana es poder decir: hace mucho tiempo estarás cargando algún dolor que no puedes sanar. Hace mucho tiempo estarás cargando un dolor en tu vida que no logra encontrar sanidad. Hace mucho tiempo a lo mejor vienes a la casa del Señor con la esperanza de que su dolor sea quitado, pero realmente no encuentras esa puerta de gracia, de ayuda, de sanidad en tu vida. Esta mujer realmente se encontró en esta situación. Además de esta situación, ella tenía la discriminación de un pueblo. Recuerde que una mujer leprosa, como una mujer estéril, como una mujer que tenía flujo de sangre, también participaba de un proceso de discriminación importante. Realmente era aquella que estaba enferma, realmente era aquella que tenía una condición de inmundicia, porque la ley, el Levítico, decía que aquella que tenía flujo de sangre tenía que tener un tiempo de purificación para poder integrarse a un pueblo. Por lo tanto, ella estaba completamente aislada de lo que tenía que ver con la conexión del pueblo. Interesante poder verlo desde ese punto de vista. Ahora, realmente en un momento a ella le dan de beber un agua que nunca había experimentado. El agua de la virtud del Señor Jesucristo. Esta agua, llamada virtud, es una agua tremendamente importante, porque realmente cuando el Señor viene caminando, y dice la Biblia que la multitud le apretaba, y los discípulos, hermano amado, iban alrededor de él, tratando de alejar la gente, es interesante ver que en algún momento el Señor dice: alguien me ha tocado. Entonces, de alguna manera también asentamos una verdad. El hecho de estar en un lugar donde está el Señor tampoco es garantía que todos le alcancen a tocar. Es como estar en el templo, es algo bueno, pero tampoco es garantía que usted tenga relación con Él. Entonces nosotros tenemos que ir más allá. Cuando el Señor de alguna manera dice: alguien me ha tocado, los discípulos le llaman la atención porque realmente había mucha gente que le estaba rozando, le estaba apretando. Era algo común, hágase la idea, estaba pasando en una hora pic por Ahumada, lleno de gente, o en el metro en una hora pic, un mar de gente. ¿Cuánto está en una hora pic en el metro? Cuando viene así, un mar de gente, entonces usted ve cómo alguien puede decir: alguien me tocó. Pareciera ser una pregunta obvia, pero realmente yo le dije a usted y le enseñé el día domingo, y se lo he enseñado en otras oportunidades, que cuando el Señor le hace una pregunta, no está interesado en su respuesta, está interesado en que usted reflexione, porque Él sabe lo que usted va a responder, porque Él todo lo conoce. Realmente entonces cuando le dice al hombre: ¿quieres ser sano?, parece una pregunta de perogrullo, una pregunta obvia, pero realmente el Señor quería que ese hombre indagara en por qué le estaban haciendo esa pregunta. ¿Verdaderamente quieres ser sano? Realmente usted le pregunta a la persona que está mendigando toda la vida en una esquina de un paradero, pidiéndole plata a la gente, tú le dices: ¿sabes qué? Te voy a sacar de este lugar y te voy a dar un trabajo. ¿Quieres trabajar? A lo mejor le va a decir que no. Porque hay gente que se acostumbra a vivir en una condición. Hay gente, no sé si usted se ha dado cuenta, que usted llega a una esquina que ve gente de joven, 20 años pidiendo en una calle. Usted le dice: no tiene ninguna enfermedad que le pueda impedir desarrollarse en algún tipo de trabajo, pero realmente se acostumbraron a esa condición. Por eso cuando el Señor pregunta: ¿quieres ser sano?, ya parece obvio, pero realmente lo que Dios buscaba era la reflexión que estaba en el corazón. ¿Qué quieres que te haga? La reflexión que estaba en el corazón. ¿Por qué vienes a mí? La reflexión que estaba en el corazón. Entonces esta mujer, cuando él dice, le pregunta: ¿alguien me ha tocado? La reflexión para los discípulos. Le está hablando a Pedro para que escuche Juan. Le está hablando a Juan para que escuche Santiago. Le está diciendo: muchachos, alguien se conectó conmigo de una manera que ustedes no se están conectando. En otras palabras, le está diciendo: alguien experimentó algo que ustedes todavía no habían experimentado. Permíteme expresárselo de esa manera, porque cuando dice
alguien me ha tocado, él dice, porque virtud salió de mí. Pero si usted ve y coteja el versículo 46, esa palabra virtud es poder. Y cuando usted va a la palabra griega de esa palabra poder, es dunamis. Y cuando usted ve esa palabra dunamis, está asociado al bautismo del Espíritu Santo. Porque la Biblia ocupa esa misma palabra, y recibiréis poder. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder. ¿Qué poder? Era virtud. ¿Qué virtud? El milagro poderoso que venía por la visitación, el bautismo y la venida del Espíritu Santo. En otras palabras, discípulos, alguien se conectó de una manera diferente conmigo porque participó del Espíritu como ustedes todavía no han participado. Tremendo lo que le está diciendo el Señor. Entonces ellos quedan como un poco bloqueados. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió por ahí? Pero como esta mujer ya había experimentado algo, ella sabía. Entonces empieza el diálogo. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, permítame poder decirle esto. Cuando alguien dice que tiene el Espíritu Santo o ha experimentado obra del Espíritu Santo, es difícil que se mantengan ocultos, porque lo que tiene vida crece, lo que tiene fruto se manifiesta. Cuando alguien ha experimentado tratos con el Espíritu Santo, evidencia cambios. Cuando la gente dice yo tengo el Espíritu Santo, pero usted no ve cambios, quiere decir que no está experimentando del Espíritu Santo. Porque realmente ella, cuando participó de ese poder, se dio cuenta que no podía quedar en oculto. Vino acá y sigue hablando y dice, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Quiero que comprendamos, hermanos amados, que el hecho de poder experimentar del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, es una garantía para poder sanar cualquier dolencia, cualquier dolor, cualquier trauma, cualquier tristeza, cualquier, hermanos amados, angustia, aflicción. El hecho de poder conectarnos con Dios por medio de su Espíritu, percibiendo el poder, es una garantía de poder experimentar una verdadera paz en nuestra vida. Esta mujer bebió del agua de la vida eterna que provenía por medio de la sanidad, y ella recibió paz, paz que ella no conocía y no había podido experimentar durante mucho tiempo, porque ella intentaba encontrar sanidad en los médicos. ¿Se recuerda aquel rey que vino un tiempo de enfermedad? Y dice la Biblia que se enfermó de sus pies, y en su tiempo de enfermedad no buscó al Señor, porque realmente aquel que puede sanar tu caminar es el Señor. Entonces, esta mujer, dice la Biblia, que gastó todo su dinero. Yo, hermanos amados, uno ve que en el tema de la salud, hermanos amados, un tema que encarece mucho las finanzas de una familia. El hecho del ISAPRE, el hecho de temas médicos, el hecho de cuando vienen enfermedades que a lo mejor usted no espera. Usted comienza, hermano amado, a abrir un saco que usted no sabe hasta cuándo va a terminar. No sé si alguno ha tenido experiencia de lo que estoy hablando en relación a esto. Y puede usted estar pagando. ¿Qué pasa con estas personas que de repente les toca un cáncer? El Señor te guarda a ti y guarda a los tuyos. Pero estas personas llegan y empiezan, no, tenemos que hacerle terapia, tenemos que hacerle tratamiento, tenemos que ir a quimioterapia, tenemos que, no sé, hacerle inyecciones, y empieza 300, 400, 1 millón, 2 millones, 3 millones, que al final, hermano, a cualquiera dejan la bancarrota. Y esto, hermanos amados, es algo que conoce Satanás, el Señor lo reprenda. Porque cuando viene, hermanos amados, y se presenta a conversar con Dios, en Job capítulo 1, él sabía que el hombre podía entregar cualquier cosa por su vida. Entonces le dice,
si no me equivoco, dice carne por carne o piel por piel, todo dará al hombre por su vida. ¿Se recuerda usted que sale eso en Job capítulo 1? Entonces él sabía que cuando a alguien le toca un área de salud, puede dar cualquier cosa. Se lo digo de esta manera: ¿qué pasa si su hijo le cae alguna enfermedad que usted no espera? Dios lo guarde. Pero usted como padre, ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer? Usted va a hacer todo. Si usted le dice, ¿sabe qué? Su hijo sí se puede sanar, pero la operación sale 20 millones de pesos. Usted hasta su casa vende. Le pregunto, ¿usted va a escatimar una casa a la par de la vida de su hijo? ¿Sí o no? No, usted daría todo. Daría sus ahorros, haría beneficios. Si tiene vehículos los vendería, si tiene ahorros los ocuparía. Si no le queda más y tiene su casa, la vendería. Después que gastara todo, usted conseguiría dinero, pero usted trataría de poder buscar la solución. Imagínense una mujer que está por 12 años enferma y la Biblia registra que gastó todo su dinero en médico. Entonces esa mujer ya había perdido todo. O sea, de alguna manera, el hecho de ir al Señor era como su última puerta de esperanza. Y creo que realmente debió haber sido la primera, ¿verdad? Quizás cuánta gente va a llegar este domingo como esta mujer. Ya la verdad que no puedo con esta depresión, no puedo con esta amargura, no puedo con este dolor. Tengo una crisis familiar, tengo una crisis económica, pero me invitaron acá. Y este domingo puede ser el lugar donde tocó el borde del manto y pude recibir la verdadera paz que nunca había experimentado. O sea, aquí yo veo a Rodrigo que está acá presente. Rodrigo nunca había ido a la iglesia. Un día entró y conoció al Señor. Pastor, me quiero bautizar. Se bautizó creo en la misma semana. El día sábado se aceptó el domingo y bautizó el sábado. Y aquí viene al culto, Entonces le pregunto, o te pregunto a ti, ¿conociste una paz que no tenía? Yo le pregunto a usted, si usted ha conocido al Señor, ¿ha conocido una paz que no tenía? ¿Será que el Señor es nuestra paz? ¿Se acuerda cuando cantamos esas alabanzas, Dios de paz? Y realmente esta paz, el Dios de paz, hermanos amados, va a venir en nuestra vida siempre y cuando nosotros, hermanos amados, le abramos la puerta para que Él venga a nuestra vida y ministre esa paz. Por ejemplo, una de las facetas de la paz es que nosotros pensemos en Él. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Quiere decir que nuestros pensamientos en Dios activan paz. De alguna manera, seguir la paz con todos quiere decir que la paz también se sigue. En lo que dependa de ti estás en paz con todos, quiere decir que uno tiene que trabajar en mantener la paz. Mi paso os dejo, mi paso os doy, quiere decir que la paz se imparte. Bueno, realmente no es el tema de la paz, pero lo que sí te quiero decir es que esta mujer había bebido un agua de amargura, de tristeza, de dolor, y realmente se encontró con aquel que era experimentado en dolores. Dice la Biblia que tenía dolor y se encontró, según Isaías 53, con el experimentado en dolores. Y realmente, hermanos amados, para poder quitar el dolor hay que conocer el dolor. Jesucristo sabía cómo poder ministrar sanidad y la ministró. Entonces yo te digo en este día y en este culto, bebe del agua de su poder por medio de su Espíritu Santo para que sanes cualquier dolor, cualquier trauma, cualquier enfermedad, cualquier atadura, cualquier tristeza, cualquier amargura que esté operando en tu vida pueda ser quitada y tú puedas experimentar esa verdadera paz que solamente el Señor nos puede brindar. ¿Usted necesita esa paz? ¿Verdaderamente la necesita en su vida? Y si usted la necesita, dígale al Señor, Señor, yo quiero percibir de esa paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora mire, por favor, también miremos esto. Yo le hablé y le dije que el Señor tenía la necesidad de pasar por ciertos lugares.
En Lucas 8, verso 27 miramos, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, diga conmigo, no vestía ropa, ni moraba en casa. Dígalo, no, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora, usted ha escuchado que hemos hablado acerca de este hombre gadareno. Este hombre gadareno era de una de las tribus de Gad y vivía en una región llamada, ¿verdad?, Decápolis, que era una unión, un conglomerado de 10 ciudades. En este lugar, que era Gadara, había, hermanos amados, una potestad griega llamada Zeus que tenía el control territorial de la zona. Habían judíos que se habían profanado porque estaban trabajando, hermanos amados, en la crianza de cerdos. Para un judío, para un hebreo que se respeta de guardar las ordenanzas de Dios, no podía trabajar en criadero de cerdos porque los cerdos eran animales inmundos de acuerdo a la ley. Sin embargo, ellos estaban de alguna manera enriqueciéndose por medio de la profanación. Es decir, gente que se enriquece por medio de formas ilícitas, fuera de la ley. Ahora, el Señor viene y Él dice también, es necesario, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a esta zona, vamos a ir a este perímetro, vamos a ir a este territorio. Y cuando Él se levanta y sale la embarcación con sus discípulos, se levanta una tormenta. Ya usted sabe, porque lo hemos enseñado, que hay tormentas que las levanta Dios, hay tormentas que las levanta Satanás, el Señor lo reprenda, hay tormentas que las levanta usted. Entonces esta tormenta que le levanta, no la levantaron los discípulos, ni tampoco la levantó Dios. Esta tormenta la levantaron las tinieblas, porque no querían que la salvación llegara a ese territorio. ¿Por qué? Porque usted sabe, y si no lo sabe, yo se lo enseño hoy, el sacerdote tenía 12 piedras en su pecho que representaban las 12 tribus de Israel. El querubín, Satanás, el Señor lo reprenda, tenía también piedras también en su vestidura, pero él no tenía 12, tenía 9. Y habían 3 piedras que no tenía. Una de ellas era la piedra de jacinto. La piedra de jacinto representaba la tribu de Gad. Y la tribu de Gad representaba la tribu de los guerreros, de los valientes, de aquellos que ganaban batalla y que tenían, hermanos, una profecía bíblica activa de que ellos iban a dominar territorio. Cuando Jacob, en Génesis capítulo 49, llama a sus hijos y le dice: acercaos, hijos míos, porque yo les voy a bendecir y les voy a profetizar aquellas cosas que les van a acontecer. Los llama y llama a Gad y le dice: Gad, se van a levantar contra ti guerreros, te van a cometer, pero al fin tú prevalecerás. Entonces, cuando viene Cristo, de alguna manera, ya de alguna forma estábamos marcando lo que iba a ir transformándose en el tiempo del fin. Porque los días postreros comenzaron cuando Cristo fue levantado a la cruz. Pero desde el hecho que vino Cristo a la tierra, ya había un tiempo profético que se activó, de que era como de alguna manera el inicio del cierre de todas las cosas que iban a venir por delante. Dentro de este escenario, Gad era este hombre que cargaba esta palabra, y vinieron generaciones y generaciones y generaciones. Este hombre gadareno, usted lo vio, dice la Biblia, que no vestía ropa. Usted sabe, según la doctrina, desde Génesis, Dios nos ha enseñado que Él se opone a la desnudez. De hecho, alguien desnudo no puede retener aceite en su vida. Dios se opone a la desnudez. ¿Se acuerda cuando el Señor le estaban siguiendo y habla acerca de la fiesta? Cuando le preguntan, hermanos amados, ¿y tu vestido de fiesta dónde está? No está, se ha echado afuera. Pero también es un párrafo bíblico que cuando estaban siguiendo al Señor, había un joven desnudo que le seguía de lejos. De alguna manera nosotros entendemos entonces que Dios
se opone a la desnudez. La vestidura representa cobertura. Los vestidos representan cobertura. Y de alguna manera, gadareno, no tenía cobertura. Lo segundo que asienta el versículo que estamos leyendo dice, no moraba en casa. Yo no sé si la palabra que ocupa ahí es oikos. No sé si la palabra que ocupa ahí en griego es bayit. Ahí no lo cotejé. Pero lo que sí podemos decir que no moraba en casa. Es decir, no tenía un lugar donde había padre, no tenía un lugar donde había alimentación, no tenía un lugar donde había provisión, disciplina, exhortación, dirección. No tenía ese lugar. Por lo tanto, no tenía el cuidado paternal necesario. Pero sí nos deja claro que habitaba en los sepulcros. Es interesante ver que la palabra sepulcros, entre sus acepciones griegas, habla de memoria. De hecho, cuando va usted a un cementerio, va a encontrar que cada lápida tiene epitafios. Los epitafios son escritos memoriales de aquellas personas que yacen en ese lugar. De alguna manera nos está entonces diciendo la Escritura que este hombre gadareno habitaba en un lugar de recuerdos, habitaba en un lugar de memorias, habitaba en un lugar de epitafios. Y de alguna manera él estaba en un lugar encadenado. Y dice la Biblia que él estaba gritando y dando alaridos. Toda la gente circundante del perímetro le tenía miedo y todos conocían al endemoniado. Un día aparece el Señor en la orilla de esta tierra. Seguramente va a venir algún gadareno este domingo que necesita que el Señor llegue a la orilla de su corazón para romperle sus cadenas, para sacarlo de la oscuridad, para hacerle volver sus sentidos. Porque luego que el Señor hizo el milagro en él, le liberó de una legión. Quiere decir que este hombre obviamente no conocía al Señor, por eso se llama el endemoniado. Porque para que haya posesión demoníaca, tiene que haber manifestación de demonios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso es que ese hombre se llama endemoniado gadareno. Entonces este hombre no conocía la libertad hasta que vino el Señor. Y cuando el Señor le liberta, entonces él, dice la Biblia, que lo vieron sentado. Escúcheme bien, cuando nosotros miramos la palabra sentado en la Biblia, hablamos de un proceso de aprendizaje. De hecho, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús se levanta y lee el rollo de Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los ciegos, abrir puertas a los cautivos, predicar el año agradable, dar buenas nuevas a los pobres, lo que hemos enseñado acerca de la agenda del Señor. Lo interesante dice que luego que él dijo, esta palabra hoy se ha cumplido, cerró el rollo y dice la Biblia, y se volvió a sentar. Es interesante ver que aquel que está dispuesto a sentarse es aquel que está dispuesto a aprender. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice la Biblia que este hombre gadareno, cuando lo volvieron a ver, dice la Biblia que estaba sentado, dispuesto a aprender. Pero dicen, vestido, había recibido cobertura. Y dice la Biblia, había vuelto a su juicio cabal. Le habían hecho volver en sí. Esto es cuando de alguna manera experimenta el hijo pródigo, el hijo de alguna manera, porque realmente el pródigo no lo ocupan de alguna manera la palabra griega original, pero sí en los títulos aparece el hijo pródigo, pero realmente dicen el hijo. Entonces este hijo que se fue a esa provincia lejana volvió en sí. Lo que está diciendo es, volvió a su juicio cabal, volvió a entender el cómo tenía que actuar, como que le despertaron la conciencia. La conciencia tiene que ver con saber cómo se debe de actuar. Perder la conciencia significa no darse cuenta de aquello que está ocurriendo, sucediendo, lo que se está manifestando, no tener la capacidad de poder discernir, actuar, ejecutar. Se perdió la conciencia. Por ende, este hombre le volvieron a su juicio cabal, le hicieron recuperar la conciencia, pudo comprender y entender lo que había hecho. Esto es interesante. Aquí en Chile hay una historia que mucha gente no conoce, una historia muy antigua que era el chacal de Nahua el Toro. ¿Alguien la ha escuchado?
Este hombre había sido criado sin educación, sin formación, en alguna parte del sur de nuestro país, Yucú. E hizo, hermano amado, cosas completamente fuera del ambiente civil aceptado, ¿verdad? Y causó mucho daño. Pero cuando vino la etapa de juzgarlo, no lo podían juzgar porque él no tenía entendimiento de lo que había hecho. Entonces lo tuvieron que educar. Y cuando lo educaron, entendió. Y cuando entendió, lo juzgaron. Eso es como cuando el Señor viene a nosotros y de alguna manera nosotros no vemos nuestros errores porque somos gente natural. Hasta que viene Jesucristo, se revela a nosotros y podemos ver nuestros pecados. Entonces Jesús le dijo a los fariseos: por cuanto dicen que ven, ahora sus pecados les son manifiestos a sus ojos. Como quien dice, ahora que entienden, podemos entrar en materia. Interesante. Quiere decir que nosotros, hermanos amados, tenemos que aprender a beber de un agua diferente. Este hombre estuvo bebiendo durante quizás cuánto tiempo del agua de la esclavitud y no sabía lo que era beber del agua de la libertad. Hermanos amados, qué terrible es no darse cuenta de que uno es esclavo de algo. Pero la Biblia dice que uno es esclavo de aquello que le vence. Por lo tanto, hermanos amados, todo lo que te vence a ti establece una plataforma de esclavitud. Si a ti te vencen tus adicciones, eres esclavo de la adicción. Si a ti te vence tu mal carácter, eres esclavo de tu mal carácter. Si a ti te vencen tus pasiones desordenadas, eres esclavo de esas pasiones. Si a ti te vence la mentira, eres esclavo de la mentira. Si te vence el orgullo, esclavo eres del orgullo. Quiere decir que uno es esclavo de aquello que lo vence y no lo puede vencer. Ahora, ¿cuánta gente, hermanos amados, no batalla por alcanzar una plena libertad? Hermanos amados, yo le puedo preguntar: ¿cómo va tu porcentaje de liberación? Porque realmente cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da, hermanos amados, la faceta tripartita de la sanidad total, que Él nos hace de alguna manera, nos da una liberación, nos hace libres para llegar a una total libertad. De alguna manera es un peregrinaje. Quiere decir que cuando nosotros nos dieron la primera liberación, por decirlo así, donde nos sacaron de la esclavitud, podemos emprender nuestro camino con el Señor. Pero aún el pueblo de Israel, siendo libre, su mente era esclava. Recuerdo la comida de Egipto, la memoria, habitando en sepulcros. Por eso que hoy la Santa Cena tiene que sanar también nuestra memoria. La Santa Cena tiene que sanar tus recuerdos que te llevan al pasado. Hermanos amados, es tan importante esto porque si uno no sana su memoria, puede, hermano amado, recordar cosas de su pasado y poder activar recuerdos que lo pueden arrastrar a la esclavitud nuevamente. Ellos que fueron sacados de la esclavitud dijeron: recuerdo los puerros, las cebollas, los melones, la comida de Egipto que tenía vitamina K, que era un alimento de alguna manera que podía nutrir escasamente a ese hombre, solamente le daba la fuerza necesaria para ejecutar la tarea diaria, pero no tenía otras fuerzas. Era una dieta de esclavitud, era una dieta de esclavos. Y ellos estaban siendo condicionados en su manera de pensar por el tipo de comida que ingerían. Lo que, hermano, nos asienta una verdad: lo que tú piensas, lo que tú ves, es de acuerdo a lo que tú comes. Si muchos padres no se dan cuenta cuando sus hijos empiezan a tener tendencias extrañas, es porque no saben qué tipo de alimento están consumiendo. Están consumiendo las ideas de los compañeros de colegio, están consumiendo, hermano amado, la información de un mundo caído, están consumiendo la administración al alma, al espíritu de los palacios de Babilonia. Están, hermano amado, consumiendo a través, hermano amado, aún de televisión, de videos, etcétera, 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 y están contaminándole el corazón. Entonces luego, cuando nace un pensamiento sobre ese niño, la verdad que deja claro que ese niño está siendo arrastrado porque empieza a ver una faceta de esclavitud en su forma de pensar. Y la Biblia a nosotros nos dice en el Evangelio, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, que debemos traer todo pensamiento cautivo. Si no me equivoco, Romanos o Corintios, cautivo a la obediencia de Cristo.
quiere decir que los pensamientos tienen vida. Usted no decir voy a pensar en esto. Es un ejercicio que usted tiene que practicar. Pero realmente a veces usted hay cosas que uno quiere pensar y las piensa. ¿Le ha pasado eso que usted de repente no quiere pensar algo y lo piensa? ¿Sí o no? Y hay otros que piensan y no lo dicen. Lo pensé, pero no lo dije. Porque realmente el pensamiento es una voz sin sonido. Realmente es el lenguaje del alma. Entonces realmente nosotros tenemos que beber, en este párrafo entender que hay un agua de libertad que nos va a capacitar, hermanos amados, para ir a alcanzar a aquella gente que Dios quiere que nosotros alcancemos. Escúcheme bien, en este día miércoles, usted tiene que beber el agua de la libertad, porque cuando este gadareno lo hicieron libre, entonces realmente se comenzó a activar la palabra profética de Jacob en Génesis 49, y este hombre comprendió que tenía una tarea y una delegación. Cuando él quería irse con el Señor, terminó el proceso de enseñanza, que fue un mini discipulado para él, y luego él estaba sentadito aprendiendo. De repente el Señor dijo: ya muchachos, nos tenemos que ir, síganme lo bueno. Toda la barca, el gadareno se levantó, se puso tu túnica, hizo su maleta, y cuando se estaba subiendo arriba de la barca, el Señor le dijo: tú no. ¿Cómo que yo no? Tú no. Tú devuélvete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Estaba diciendo: tú eres una puerta y por medio de ti alcanzaré a muchos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme bien, la Biblia dice que Dios te alcanzó para que tú alcanzaras a otros. Por lo tanto, cuando le dice al gadareno: tú eres una puerta, le está diciendo a este hombre, cual sea su nombre, que no lo registra la Biblia: ahora que tú has sido libre y te han echado afuera todos tus demonios y te compartí la palabra en un mini discipulado, ahora anda y recupera la región de Decápolis a aquella que había sido arrebatada por otra potestad, y tú que tienes la autoridad del envío, yo te envío como un evangelista para que vayas a ganar las almas. Escúcheme bien, cuando el Señor rescata gente, la rescata gente con un propósito eterno. La verdad que este gadareno, hermano, toda la gente le tenía miedo. Ahora acuérdese, cuando el Señor lo sanó, bastaba solamente con su presencia y sabían que había un Dios real. Porque realmente cuando llegó, él le dijo: oye, te vengo a hablar del Señor, tú, pero tú eras el mismo. Sí, y ahí imagínense lo que puede expresar este gadareno: yo habitaba entre tumbas, yo viví durante tiempo en esclavitud, la gente se arrancaba de mí porque yo gritaba, pero no sabían que yo estaba atado. Mi mente me engañaba, mi espíritu me engañaba, mi alma me engañaba, no tenía dominio de mi cuerpo, mi familia me abandonó. Hágase la idea que a lo mejor tenía casa, perdí mi familia. Hágase la idea que tuvo hijos, perdí mis hijos. Hágase la idea que tenía nombre, pero ya solamente se llamó el gadareno. Y perdió su historia, su vida, sus recuerdos, su memoria, y todo eso fue recuperado tan solamente con la visita de Jesucristo el Señor. Entonces hoy realmente tenemos que beber del agua de la libertad que solamente Jesucristo nos puede dar. ¿Cuántos quieren beber de esa agua? Es tiempo, hermanos amados, que antes que venga el Señor, rompamos las cadenas, rompamos las ataduras, rompamos las ligaduras, pensamos sobre las mentiras, pensamos sobre las adicciones, pensamos sobre el mal carácter, que podamos vencer sobre el engaño, sobre la soberbia, sobre el orgullo, sobre la altivez, sobre la codicia, sobre la envidia, sobre el egocentrismo. Podamos vencer de hacer las malas prácticas, podamos vencer de ser gente que está por una vereda de desorden, podamos vencer aquellas cosas que nos arrastran a nuestra antigua manera de vivir.
No seamos proveedores de los deseos de la carne, más bien reprendamos las obras de la carne. Comencemos a sembrar para el Espíritu, porque del Espíritu cosecharemos vida eterna y podamos entregarle un olor grato, agradable, un perfume santo y dispuesto al Señor, que Él perciba desde los cielos y pueda decir de ti y pueda decir de mí: a ti te he hallado justo delante de mí en esta generación, y por eso decido salvar tu casa. Por eso decido salvar tu familia, porque realmente he visto en ti una disposición diferente. Hermanos amados, para Noé no era fácil vivir en la sociedad en la cual él se encontraba. Recuerde que los parámetros que el Señor nos enseña es: Noé, un parámetro de gente violenta, autodestructiva, un parámetro de gente que destruía la tierra, que el mal subía a la presencia de Dios. El tiempo de Lot, un ambiente donde había una promiscuidad y hermano amado, una desviación sexual horrorosa, cosa que era abominable ante los ojos del Señor. El tiempo de Elías, donde había una corrupción religiosa terrible. Porque en el tiempo de la corrupción religiosa, del ecumenismo y de las mezclas religiosas, donde la gente decía tener fe, pero había una mezcla, había un sincretismo, había una desviación espiritual terrible, que el mismo profeta confronta a los que supuestamente debían ser de Dios y le dice: ¿hasta cuándo cavilaréis en dos pensamientos? Si el Señor es su Dios, sírvanle, pero no pueden estar a medias tintas. Dígame si hoy no vemos, hermano amado, una generación completamente corrupta, corrompida, una sociedad que está codificada para autodestruirse. Recuerde que estas copas de ira que se están desatando, hay muchas que ya se están desatando. Enfermedad sobre el agua dulce, enfermedades, hermano amado, en la capa de ozono, producto del sol, del impacto solar. La copa que se va a vertir, hermano amado, en el valle de Meguido, hermano amado, aquel lugar en el río, hermanos amados, donde está el río Éufrates, si no me equivoco, hermanos, donde se van a juntar los ejércitos a hacer batalla. Hay una copa, hermano amado, donde se enferman las aguas del mar por un ángel del mar, dice la Biblia. Hermano amado, y estas copas, hermano amado, se están desatando y otras están por desatarse. Y usted no tiene que estar aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted se tiene que ir con el Señor, pero para irse con el Señor, para que nos vayamos con el Señor, entonces tenemos que invertir tiempo en nuestra salvación con temor y con temblor. Y por eso, hermano amado, ven el celo de Dios sobre mi corazón cuando escucho, hermano amado, ministros que solamente hablan de cosas terrenales. Me duele mi corazón cuando veo gente que ignora las cosas que han de venir sobre la tierra, y veo una iglesia embelecida en cosas terrenales cuando está enfocando su evangelio solamente en las cosas que tiene, cuando la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que puede tener, porque la Biblia dice que desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. Pero cuando nosotros no tenemos gente que tenga esta capacidad de poder entender aquello, hermanos amados, yo le digo, usted tiene que orar por aquella gente que usted está, hermanos amados, en tinieblas. No solamente la gente, hermanos amados, que está perdida, sino la gente que tiene, hermano amado, una corrupción religiosa y no entiende. ¿Cuántos de ustedes el Señor le abrió los ojos del entendimiento y ahora ven lo que antes no veían? ¿Cuántos están agradecidos por eso? ¿Cómo no debemos orar por gente que no ve lo que tú estás viendo? ¿Cómo hay gente que no se da cuenta de la sociedad que estamos viviendo hoy? Es terrible, hermanos amados. Las canciones que hacían de antaño. ¿Se acuerda usted las canciones que de repente hacían los niños? Alicia va en el coche, Carolina. Y usted empieza a escuchar la música, la canción. Y usted la empieza, usted dice, las cancioncitas. ¿Se acuerda unas canciones que hacían, hermano amado, de niños para jugar los niños, donde estaban hablando acerca del holocausto, donde habían quemado judíos? Las cancioncitas. El otro día llegó mi hija Raquel y me dijo, papá, mira, acompáñame esto. Y empezó a ponerme las manos así y empezamos a hacer. Y yo empecé, ¿cómo se hace? Acompañarla. Empezó así y empezó a cantar
Y dice, el otro día fui a una fiesta, un niño me dio un beso, yo le pegué una cachetada y luego tuve una guagua y la guagua la despedacé y todo se solucionó. Estaba hablando de un aborto. Y yo le dije, hija, repíteme lo que estás cantando. ¿Dónde lo aprendiste? En el colegio, papá. Ahora pensemos, hazlo lento. Y empezamos a hablarlo lento. Y cuando lo empecé a hablar lento me dijo, papá, estás matando guaguita. Sí, pues hija. Yo no voy a cantar más eso, papá. Papá, y esta canción, y sacó otra. Y me dijo, esa ahí está sanita, pues hijo. Ah, esta sí, papá. Pero dígame si no entra la contaminación de las formas que usted no se imagina. Sí, pues hermano, de repente usted lleva a su hijo, le lleva hasta un juguete y usted dice, le voy a llevar este juguetito a mi hijo. Y de repente le llevó algo y al final estaba entrando el hermano amado hasta el mismo diablo en la casa y no se dio cuenta. Se lo estaba entrando al corazón. ¿Cuántos hermanos amados no en las habitaciones de su hijo? Vea los pósters que pegan sus hijos en su habitación. Usted sabe que los pósters son ventanas. ¿Usted sabía que son ventanas que te conectan a una dimensión diferente? Porque la imagen te proyecta a lo que eso representa y está en los muros y en las puertas cuando la Biblia dice que tienes que purificar tus muros y santificar tus puertas. Entonces de repente, hermanos amados, hay gente que no despierta esto. Iglesia, bebamos el agua de la libertad y roguémosle al Señor que Él nos ayude. Amén. Compartimos dos. Entonces voy a cerrar esto. El hermano que esté de turno, ¿está por ahí? Juan 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es necesario que nos sumerjamos en las aguas de la palabra. Es necesario. Es necesario que te sumerjas en aquello que habla de nuestro Señor Jesucristo, porque es la plataforma del testimonio que nosotros necesitamos para vida. Escudriñad las Escrituras. ¿Cuántos hermanos batallan con leer la Biblia? ¿Cuántos hermanos escuchan la palabra el día que vienen al culto? ¿Cuánta gente tiene tan buena memoria que en la reunión no tome apuntes? Escúcheme bien. Ir a un culto en esta iglesia sin traer dónde apuntar es una mala enseñanza que no la ha recibido de acá. La recibió de otra escuela espiritual, digámoslo de alguna manera. Porque es difícil recordar, hermano amado, todas las cosas que salen en una enseñanza. Afortunadamente usted puede tener las redes sociales, que está en Facebook, luego en YouTube, pero si a veces motivo hay un problema en la transmisión, usted ya no tiene cómo recuperar eso que el Señor le enseñó. Entonces escudriñe la Escritura. Escudriñe la Escritura. Vaya a las aguas de la palabra. Busque indagar. Tome la palabra que le está predicando su pastor, anótela. ¿Por qué mi pastor me está enseñando de Juan 5? ¿Por qué mi pastor, que es aquel que tiene que velar por la iglesia, me está enseñando esto? ¿Por qué tiene que enseñarme esto? ¿O porque también Dios quiere llevarme en un camino? Si soy hijo de una casa, tengo que velar por aquello que se está enseñando en la casa y poder estar alineado a la enseñanza de esa casa. Ahora mire, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso deja asentado que un discípulo es aquel que permanece en la palabra. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Quiere decir que en la medida en que la revelación de la verdad aumente en nosotros, menos esclavitud debiéramos tener. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted se da cuenta que en la medida que se acerca más al Señor, más pecador se mira, quiere decir que está en camino de experimentar más libertad, porque estás viendo lo que antes no veías. Así que Dios nos muestre aquello en lo cual estamos fallando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la Biblia dice que aquel que está en tinieblas no sabe lo que tropieza. Y yo le ruego al Señor que Él nos muestre las cosas como tenemos que hacerlas. Y si estamos haciendo algo mal, que Dios nos ayude, nos ordene. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solamente Dios ordena sus pasos. Así que cuando usted conoce el don llamado Jesucristo, entonces la verdad te va a ir cada día ayudándote a convertirte más en aquel discípulo, siervo y amigo de Dios que Él quiere tener. Amén. Ahora mire, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser. ¿Cuál es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Quiere decir que usted se va a transformar en una fuente. Qué tremendo, ¿ah? Quiere decir que usted se va a transformar en una fuente. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando está en los ríos? Se sumerge, se llena, se moja. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca, diga conmigo, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero eso, hermano, es tremendo. No tendrá sed jamás. Pero eso que cree es porque ya vino. El que cree en mí es porque ya vino el Señor. Por eso cree en Él. Porque si no cree, porque no vino. Se recuerda que el que cree es aquel que oyó y creyó. Quiere decir que el que no cree es porque no vino. Y el que cree es porque ya vino a Él. Por lo tanto, el que cree en mí, que ya vino, no tendrá sed jamás. Ahora, ¿cuántos sedientos no habrá en esta hora acá? Que quieran decirle al Señor: Señor, dame de beber de esa agua. Había una canción, no se la sabe Edson así, no sé, siempre lo pongan aprieto. Dame de beber, ¿no te la sabes? Si te la sabes, si se la sabe. ¿Te acuerdas de eso? Ah, pero la letra no se la sabe. Ya. Dame de beber. ¿Sí? De tu manantial. ¿Te la sabes? Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. De tu manantial.
¿Cuántos quieren beber de ese manantial? Necesito más. Mire, ¿por qué es importante beber? Porque uno está dando la batalla y se cansa. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. ¿Qué ocurrió con esa puerta de agua que Dios le abrió? Que Sansón, luego que estuvo batallando y peleando, luchando contra sus enemigos, porque hermano amado, no me va a decir usted que usted viene en un día difícil a lo mejor y tuvo que batallar contra el tránsito, y batallar contra su jefe, y batallar contra el cansancio, y batallar contra el problema laboral, y batallar contra los pensamientos, y batallar con las cuentas que tiene que pagar, y batallar con los cobradores que le llaman todos los días, y batallar, y batallar, y batallar. Pero cuando llega a la casa del Señor, Dios le abre una puerta que brota agua. Y si usted la bebe, recobra su espíritu y se reanima. Qué tremendo es esa. Que cuando uno entra acá, entra de una forma, pero cuando sale de acá se va diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, dame de beber de tu manantial. Dígalo. Dame de beber. Necesito más, ¿verdad? Necesito más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dame de beber de tu manantial. Señor, dame de beber. Yo necesito más. Necesito más. Y esto no es con fuerzas, esto es con su espíritu. Gedeón tenía 32,000 y el Señor le dijo: no, Gedeón, esto es mucho. Pero ¿sabes con quiénes van a ir a pelear? Con aquellos que tengan proscuneo. ¿Cómo así? Proscuneo. Proscuneo es la palabra griega para adoración, que se traduce como un perrillo que lame del agua. Proscuneo. Una adoración del que se rinde, una adoración de aquel que se postra. Vas a ir con aquellos que se postren para beber el agua como perrillos. Proscuneo. Los que tengan la capacidad de arrodillarse y postrarse para adorar, con ellos vas a ir a la batalla. Realmente lo que estaba diciéndole al Señor es que ninguno que se humilla va a poder beber. Entonces en esta noche hay agua para ti. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua. ¿Qué dice ahí? Bebe del agua que sacan los siervos. Entonces yo he estado en tiempos de oración así. Ya, con esta agua me voy para el templo. Y vengo y le digo: hermanos, beban, beban, beban del agua que el Señor les da en este campo. No se vaya a beber a otro campo, porque se va a enfermar. No vaya a espigar otro campo, porque se va a enfermar. Vos, le dijo Ruth, quédate en este campo, porque estos siervos tienen la orden de dejarte trabajar y gozar de la bendición de este campo. Y bebe del agua que esos siervos carguen.
Y en este día el Señor te trajo esta fuente de agua. Renueva el agua de tu interior. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios y bendita sea su gracia.